Listo, chicos, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Bueno, em, quería comentarles y hacer un pequeño resumen de lo que nosotros estuvimos viendo la clase pasada. La clase pasada hablamos del modelo de negocio, de la importancia de un modelo de negocio, de cómo un modelo de negocio describe las bases sobre lo que una empresa crea, proporciona y capta valor. Entonces, es importante que ustedes entiendan que cada organización tiene su propio modelo de negocio, la forma como ellos crean valor hacia sus propios clientes, la forma en cómo ellos generan ingresos y generan recursos. Haciendo una revisión rápida, ¿no? ¿Quién me puede comentar em, cuál es un modelo de negocio, por ejemplo, de una federación? ¿Quién quiere participar y comentarme? ¿Cuál es el modelo de negocio de una federación? Cualquier federación, puede ser la de fútbol o cualquiera. A ver, Oriana, cuéntanos. Hola, sí, sí, ¿qué tal? Bueno, en cuanto a la parte de del modelo de negocio, déjame sacar mi cuadrito ahí para decirte cada uno. En cuanto a la propuesta en sí, yo creería que cada una de las federaciones como tal es la parte de la gestión de los eventos, los clubes, todo lo que tiene que entrar por ahí. ¿No? Después tenemos la parte de los segmentos de clientes, a quién va dirigido esos clientes. En este caso la federación pues tiene varios, ¿no? Está la parte, bueno, de la selección en sí, también está la parte de los clubes, está la parte de los deportistas, ¿no? Los entrenadores y demás personas que entran por ahí, ¿no? La relación con clientes, en este caso va a depender de cuál sea el modelo, ¿no? Convocatorias para la parte de los torneos, etcétera, ¿no? Canales de comunicación, bueno, hay varios, ¿no? De ahí de actividades claves, que es lo que mueven las federaciones, que eso más o menos lo mencionamos la semana pasada, bueno, que eran la parte Ujú, justamente de los torneos, ¿no? También la parte de los concursos, etcétera. Los recursos claves, acá hay varios, ujú, ¿no? Obviamente está en la parte de los gestores, que entramos acá nosotros, está en la parte también de eh, la infraestructura, de lo que se maneja la federación. En aliados claves está, bueno, los clubes, también tenemos que tener aliados en cuanto a la parte de empresas que nos puedan ayudar en cuanto a la logística, por ejemplo. Fuente de ingresos, está, también mencionamos la parte de los torneos, ¿no? Inscripciones, etcétera, y la estructura de gastos va a depender también ujú, ujú. de lo que se esté manejando, ¿no? Eso, básicamente, muy resumido lo que te puedo decir, sí, sí. Correcto. Gracias, Oriana, por la información. Y así es, ¿no? O sea, un modelo de negocio siempre es importante que ustedes entiendan cuál es el modelo de negocio de la empresa donde actualmente están trabajando, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo genera recursos? ¿Cuáles son sus clientes claves? ¿Cómo genera valor para sus clientes? ¿No? Y eso es una observación que en todo momento ustedes tienen que ir haciendo a lo largo de su desarrollo profesional para que entiendan la industria, cómo se mueve y cuáles son esos actores claves que tenemos que ir identificando. Entonces, ya hemos visto este cuadrito, este modelo de negocio, este Canva. Ustedes ya lo deben haber visto anteriormente en otras clases, ¿no? Yo solamente quiero hacer un repaso para que tengamos totalmente claro eh, cómo esto se maneja, ¿no? Entonces vamos a hacer un rápido resumen y una explicación de qué significan los segmentos de mercado, ¿no? Y básicamente en ese módulo de segmentos de mercado se va a definir los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige una empresa, ¿ok? Luego, y hay preguntas que nosotros tenemos que resolver, ¿no? ¿Para quién creamos valor? ¿No?
tenemos que entender para quién estamos creando valor, cuáles son nuestros clientes más importantes y ahí buscar identificarlos, ¿no? ¿A quién nos dirigimos? ¿Dirigimos a un mercado de masas, a un nicho de mercado, a un segmento de mercado, a plataformas multilaterales, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Luego, cuando hablamos de propuesta de valor, acá describimos el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado específico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender qué valor proporcionamos a nuestros clientes, qué problema de nuestros clientes ustedes van a ayudar a solucionar y cuáles son las necesidades que nosotros estamos satisfaciendo. Entonces, em, ustedes tienen que ir resolviendo estas interrogantes para poder armar y claramente cuál es su modelo de negocio. Luego, cuando hablamos de canales, ¿no? En este módulo lo que vamos a buscar es que se explique eh, eh, cuál es el modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarle una propuesta de valor. ¿Cómo estamos llegando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los canales que prefiere nuestro segmento de mercado, ¿no? ¿Cómo establecen actualmente contacto con los clientes? ¿Cómo se conjugan todos estos canales, ¿no? Entonces, son eh, entendimientos que nosotros tenemos que conversar, ¿no? O sea, nosotros tenemos un canal directo, un canal indirecto, ¿no? ¿En qué fase, ¿no? Estamos dentro del canal, que también es importante que ustedes lo identifiquen. También vamos a hablar de las relaciones con el cliente, ¿no? En este módulo se va a hablar de los diferentes tipos de relaciones que se establece, ¿no? Que ustedes dentro de su organización van a establecer con determinados segmentos de mercado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos, ¿no? Y cuál es su coste y cómo se integran en nuestro modelo de negocio. Luego de las fuentes de ingreso, ¿no? En donde vamos a trabajar el flujo de caja que genera una empresa, ¿no? Para los diferentes segmentos de mercado. Y es importante que ustedes entiendan, ¿no? Cómo van a generar ingresos, que es lo que conversamos la semana pasada, que ustedes son gestores deportivos que si bien apasionados por el deporte, apasionados todos por querer profesionalizar la industria, buscar generar un cambio, pero un cambio que sea remunerado, un cambio que pague por el valor de su conocimiento, ¿no? Y para que eso sea así, ustedes pues tienen que entender cómo van a generar ingresos para las organizaciones que están creando, ¿no? Entonces tienen que tener completa claridad sobre las fuentes de ingreso y cómo poder cubrir los gastos generados de su organización. Ese es el reto, llegar a punto de equilibrio y por supuesto sobrepasarlo para que ustedes puedan tener utilidades, ¿no? Y realmente sea un negocio. Em, ¿Cuáles son los recursos claves, ¿no? Que va a describir los activos más importantes para que el modelo de negocio funcione, ¿no? Y acá es importante entender qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor a través de los canales de distribución, la relación con los clientes o las fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que entender cuáles son esos recursos. Las actividades claves también tienen que estar identificadas, ¿no? Para que ustedes puedan describir las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione y funcione bien. Em, Asociaciones claves, ¿no? Que este módulo va a describir la red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento del modelo. ¿Cuáles son esos? ¿Quiénes son nuestros socios claves? ¿Quiénes son nuestros proveedores claves? ¿Qué recursos claves adquirimos y les vamos a entregar a nuestros socios? ¿No? Entonces, es importante que ustedes tengan una claridad. La estructura de costes, ¿no? Que es un módulo que va a describir todas las cosas que implican la propuesta en marcha de nuestro modelo de negocio y ustedes lo tienen que identificar y enumerar, ¿no? Entonces, estos son los 9 módulos, ¿no? de negocio que van a formar este lienzo de modelo de negocio que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, es súper importante que ustedes, esto creo que ya también lo han ido avanzando en otros cursos, ¿no? Para ese momento todo la empresa o el negocio o proyecto que van a desarrollar, porque a través de esa claridad ustedes van a poder trabajar el modelo de negocio. Entonces, es súper importante que ya empecemos a trabajar en el modelo de negocio, ¿no? Entonces,
en unos minutos, luego que terminemos de avanzar con la clase, vamos a dividirnos en grupos para que ustedes vayan avanzando este modelo de negocios. Si ya lo tienen elaborado, jálenlo al Excel que les vamos a mandar. Sí es importante poder saber que ustedes ya tengan el Excel, o sea, todos ya deberían tener María, todos ya tienen el Excel para que trabajen en clases y se lo puedes ir pasando, porfa, envíaselos para que ellos ya puedan tenerlo, porque en unos minutos van a dividirse en grupos y ustedes van a empezar a trabajar este lienzo, ¿ok? Y este lienzo ya tiene que estar desarrollado y tiene que estar clarito para poder avanzar con los siguientes puntos del curso. Entonces, hablamos de modelos. Pero también es importante entender que una estrategia exitosa va a pasar por tres pruebas importantes, ¿no? Y tenemos que entender que también se ajusta la estrategia a la situación de la empresa, ¿no? Como hemos venido conversando, nosotros tenemos que entender qué significa una estrategia y por qué nosotros vamos a trabajar a través de estrategias de planeamiento estratégico para poder entender al 100% nuestro modelo de negocio y poder identificar y poder conectar con nuestros clientes y poder conseguir los beneficios que tanto necesitamos. Entonces, ¿qué también se ajusta la estrategia a la situación de la empresa? Puede ser de ajuste, ¿no? Esto puede buscar que haya un ajuste externo al mercado, un ajuste interno de recursos y capacidades o un ajuste dinámico que va evolucionando. Entonces, del mercado quiere decir que nos vamos, digamos, entendiendo la situación o lo que sucede en el mercado actual. Por eso es que nosotros tenemos que estar súper atentos. ¿Qué sucede con nuestros competidores? ¿Qué está sucediendo en el mercado en donde yo me estoy manejando? ¿No? ¿Cómo nuestros clientes se comportan? ¿No? Entonces, tenemos que entender que una estrategia exitosa va a ajustarse a distintas situaciones, ¿no? Ajuste interno, ¿no? De recursos y capacidades. En la medida en que nosotros trabajamos nuestra estrategia, vamos a tener cambios, ¿no? Cambios de recursos, cambios de capacidades que nos van a permitir ser una mejor organización y trabajar de acuerdo a los objetivos desarrollados, pero ajustándonos también a las nuevas normalidades que vamos pasando dentro de la industria, ¿no? Entonces, también la estrategia contribuye a obtener una ventaja competitiva sustentable, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos hablado de qué significa la ventaja competitiva. Ya hemos hablado de que las estrategias exitosas permiten que una empresa consiga una ventaja competitiva perdurable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro cómo nos vamos a diferenciar de la competencia. Y claramente ustedes tienen que entender cuál es su ventaja competitiva, por qué los clientes van a ir con ustedes y no con su competencia directa o con el sustituto, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener claridad. Y la estrategia genera un buen desempeño, nosotros tenemos que entender el desempeño, ¿no? Y el desempeño está alineado a cuál es la rentabilidad y la salud financiera de la organización y si tenemos una fuerza competitiva y su posición en el mercado. O sea, qué tan sólidos nosotros estamos siendo en el mercado como para tener la tranquilidad de que nuestro desempeño como organización está avanzando a buen puerto, ¿no? Entonces, luego también vamos a hablar sobre los beneficios de la dirección estratégica, ¿no? Es importante que ustedes entiendan la importancia, ¿no? Y tengan claridad de que necesitamos una dirección estratégica dentro de las organizaciones. Y dentro de las organizaciones que ustedes están, los que están trabajando en organizaciones deportivas, en la medida en que ustedes trabajen en línea una dirección estratégica, va a permitir que la organización sea más proactiva que reactiva, ¿no? Nosotros no podemos estar reaccionando a lo que sucede en el mercado o a situaciones puntuales que no están dentro de nuestra planificación. Nosotros tenemos que ser proactivas, a anticiparnos a lo que pueda venir por delante, porque nosotros lo estamos planificando y siempre estamos mirando el futuro. Nosotros tenemos que anticiparnos y mirar qué va a pasar más adelante, qué va a pasar el próximo mes. ¿Qué va a pasar el próximo año? Nosotros tenemos que tener claridad sobre eso para poder ser proactivos y anticiparnos a cualquier situación.
Otro punto y otro beneficio de la dirección estratégica es la comunicación estratégica, ¿no? Nosotros tenemos que entender que comunicar la estrategia dentro de la organización es sumamente importante y cómo se comunica la importancia de el entendimiento de hacia dónde quiere ir la empresa, cómo los gerentes, los directores comunican a través de que hay muchas organizaciones que pegan visión y misión dentro de la empresa en distintos espacios de la organización. Y hay una comunicación clara de cuál es la estrategia de este año y hacia dónde se quiere dirigir la organización. Y eso baja desde las áreas funcionales. Jonathan, cuéntame. Levantaste Hola, la sí, mano. ¿qué tal? Buenas noches. Sí, quería hacerte una consulta. Sí. Justo una duda que yo tengo, por ejemplo, de lo que estamos conversando sobre, hablando del tema de rentabilidad de las empresas, por ejemplo, en el lado, por ejemplo, de las organizaciones deportivas, por ejemplo, en mi caso Ujú. yo tengo mi club de rugby que es Flaming Lions, pero somos una organización sin fines de lucro, porque así nosotros Ajá, estamos registrados en RENAE. ¿Qué correcto. herramientas o qué estrategias puede efectuar un club o una organización deportiva para pasar de ser una institución amateur a poderse volver una con fines de lucro, por ejemplo? ¿Cómo se da ese En este salto tan caso, diferente? lo que ustedes tienen que entender, porque por ejemplo el Club Alianza Lima también es una organización sin fines de lucro, pero ¿qué quiere decir sin fines de lucro? Sin fines de lucro, eh, acá muchos nos confundimos, ¿no? Que las utilidades se reinviertan en la organización es sin fines de lucro, porque quiere decir que las utilidades no son repartidas a sus accionistas. Entonces, eso es importante, ese concepto es importante que ustedes lo tengan claro. Quiere decir que tu club de rugby tiene que ser autosostenible, tiene que pasar el punto de equilibrio, tiene que generar ingresos y todas las utilidades que generen va a permitir reinvertir. Quiere decir comprar un campo de rugby, quiere decir comprar materiales de gimnasio, mejorar la tecnología dentro del club, ¿no? Ustedes y esto aplica, la planificación estratégica aplica para organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, porque buscamos exactamente lo mismo, rentabilidad. La diferencia es que la rentabilidad para las organizaciones sin fines de lucro va a permitir reinvertir y buscar mejoras dentro de la organización. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar como club de rugby, ¿no? Tener claras cuáles son sus fuentes de ingreso, hacia dónde quieren llegar como organización y buscar trabajar para tener esos ingresos propios que les permitan ser autosostenibles en el tiempo. Porque acá no solo se trata de ganar un campeonato, se trata de hacer sostenible y ganar campeonatos a lo largo del tiempo y tener una línea de desarrollo competitiva que te permita tener una sucesión deportiva y una línea en el tiempo que constantemente tenga jugadores para competir al más alto nivel. Y eso es a través de una planificación deportiva y a través de una planificación organizacional que digamos que son los beneficios de trabajar en la línea de la planificación estratégica, ¿no? Y una Espero haber consulta, respondido a tu pregunta, Jonathan. sí, sí, pero justo quería complementar un poco, llevándolo un poco al Ajá. trabajo. Entonces, nuestro trabajo también se puede basar en organizaciones deportivas sin lucros, porque entiendo que si es sin lucro, ¿cómo? O sea, ¿habría manera de rentabilizarlo entonces? ¿O, o no? Eso es un poco ahí O sea, a ver, mi... la rentabilidad, tu objetivo es generar rentabilidad. Ese tiene que ser el objetivo de cualquier organización. Tú generas rentabilidad. Quiere decir que si tú estás vendiendo una inscripción, digamos, o un jugador te paga 1.000 soles al año y el gasto total es de 500, está generando una rentabilidad de 500. ¿No? Y esos 500, como tú eres sin fin de lucro, los vas a reinvertir. De repente vas a comprar tecnología, vas a comprar una plataforma de salto que te permita medir la fuerza y el salto de tus jugadores. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, tú tienes que buscar que tu club sea rentable. Y toda esa rentabilidad la vas a reinvertir en infraestructura, la vas a Y reinvertir en mejoras, Pero, ¿no?
¿Y en qué Sí, momento se ve la liquidez entonces de este dinero para las personas, los acreedores, dueños, inversores, los que iniciaron, por ejemplo, la institución? ¿En qué momento, si es sin fines de lucro, se rentabiliza en los bolsillos o simplemente la idea de hacer este tipo, este tipo de negocios es más filántropa, más apoyo claro. social? Si es sin fines de lucro, no hay repartición de utilidades. Entonces, ustedes o sea, si es que quiere cambiar, que también hay clubes, ¿no? Que son con fines de lucro, hay organizaciones que son así en el mundo y las utilidades pues se reparten, ¿no? Pero en ese caso, tú me estás comentando que son sin fines de lucro, por lo tanto, eh, legalmente tu organización no está constituida para poder repartir utilidades. Fernando, ¿quieres participar? Cuéntanos. Sí, 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 tengo ahí una nota. En caso de las organizaciones sin fines de lucro, si bien estás mencionando no pueden ser repartidas utilidades, sin embargo, los fundadores u organizadores que trabajen para esta organización pueden sí recibir un sueldo para Ah, por supuesto, para no, sostener la estructura del negocio y tal, ¿no? Tal correcto. vez eso también sería manera de responder a lo que está preguntando mi compañero. No recibirían Sí, unas utilidades, pero sí sí, pueden tener sueldos por la por organización. supuesto, o sea, si son parte de la plan Correcto. operativa, Sí. pues es parte del gasto, ¿no? Entonces claramente recibirían un sueldo, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Pero si tú eres un accionista que estás en la directiva y que no participas en la operativa, pues ahí sí no recibirías, ¿no? Gianluca, cuéntanos. Justo quería ahí mencionar que mi compañero con el tema del rugby. Te recomiendo mucho que sigas a un club que se llama Ciclista Lima, que juega Copa Federación Plata A. Ellos realmente en Federación la mayoría de dinero siempre es pérdida, ¿no? Pero su aval, o sea, su base principal para generar recursos es la franquicia de Boca. El que lo maneja se llama Alfredo Valverde, los dueños de Igma Sports. Entonces, es una buena forma, de repente el rugby no está muy conocido, pero lo ideal sería que puedas empezar creando valor o teniendo un valor especial con el tema del rugby, ¿no? Y ahí poco a poco ir creciendo. Creo que eso es más que nada lo que quería preguntar mi compañero en cómo poder él iniciar y poder generar de repente recursos, ¿no? Pero creo que lo principal sería generar valor en el rugby y poco a poco tener una línea de negocio, no sé, tener academias para niños, venta de Claro. merchandising, etc., pues, ¿no? Y, y Luca, eso es lo que comentas, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, ¿no? Porque parte de lo que nosotros vamos a trabajar es, si bien vamos a trabajar entender la misión, la visión, vamos a entender la situación actual de la empresa, quiere decir cuáles son los factores internos y los factores externos que impactan nuestra organización, y eso nos va a permitir investigar y tener mayor conocimiento para luego nosotros poder establecer estrategias que nos permitan generar ingresos y estar alineados a los objetivos generales y específicos. Pero no se adelanten que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Vamos a ir avanzando para que ustedes puedan entender cómo vamos a llegar ahí y ustedes también este modelo y esta metodología pues lo puedan aplicar en sus organizaciones, ¿no? Entonces, pasa muchas veces y seguramente dentro de sus organizaciones deportivas puede haber pasado que están sin un rumbo, ¿no? Ustedes no tienen claridad cuáles son los objetivos, cuál es el objetivo de venta del año, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ingresos del año? ¿Cuáles son los gastos totales? Y acá nos lleva a reflexionar cuáles son estos motivos por los que algunas empresas no llevan a cabo la planificación estratégica, ¿no? Y muchas veces pasa porque están en estructuras de rompecabezas, o sea, están en estructuras inadecuadas, en donde no se han definido correctamente las funciones, en donde no se han profesionalizado aún. Muchas veces son los directivos que son operativos también, ¿no? Y la idea de la profesionalización es que cada uno ocupe una función distinta, ¿no? No puede ser directivo y también ser parte de la operación, porque no hay, digamos, una balanza de poderes dentro de lo que uno busca con la ejecución del otro, ¿no? Entonces, muchas veces pasa así, también con el tema de manejo de crisis, ¿no? Es una situación compleja.
que te permite actuar y en el día a día, ¿no? Y cada día hay un problema y cada día hay una situación y estás tratando y sigues corriendo como para resolver distintas crisis que te pasan día a día y eso no te permite tomar un stop y mirar hacia el futuro y decir, alto, necesito planificar, necesito saber y necesito entender cuál es el rumbo de mi organización y por qué estamos tomando estas decisiones, ¿no? Algunos piensan que es una pérdida de tiempo hacer la planificación estratégica, otros piensan que es demasiado costosa porque inviertes mucho tiempo y eso es el tiempo, digamos, es dinero, ¿no? Otros porque les da flojera o no tienen el conocimiento, ¿no? Entonces, hay diferentes eh, motivos por los cuales muchas organizaciones y muchas organizaciones deportivas no tienen un plan estratégico. Y de hecho, los planes estratégicos pueden ser de 3 a 5 años, pero también hay que hacer una revisión anual, ¿no? Y hacer planes operativos, ¿no? Y esto nos va a permitir, pues, estar actualizados y entender los movimientos de la industria. Errores que hay en la planificación estratégica, ¿no? Estamos buscando que algún beneficio diferente, o sea, buscar beneficios diferentes a lo planificado, ¿no? O apresurarse en la definición de estrategias y no entender bien nuestra situación actual de la organización, no entender bien lo que está pasando fuera de la organización, lo que pasa en el mercado, cuáles son los movimientos, qué está pasando en la economía, nuevas leyes que salen. Nosotros tenemos que estar enterados de todos los factores que puedan impactar en mi organización, ¿no? Exceso de intuición, porque muy importante este punto, porque nosotros como gerentes, ¿no? Lo que buscamos es tener ese balance entre la planificación, pero también la intuición, porque la intuición te ayuda a tomar decisiones. Sin embargo, si nosotros solo nos basamos en la intuición para la toma de decisiones, vamos a desalinearnos a lo planificado, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos que, digamos, errores que muchas organizaciones cometen a lo largo del tiempo. Entonces, la intuición, ¿no? Justo hemos estado hablando de la intuición. La intuición se basa en experiencias, juicios y sentimientos del pasado, ¿no? Entonces, ¿cuándo se suele utilizar? Como comenté hace un momento, para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. No sabemos qué está pasando, qué va a pasar en la economía, qué va a pasar, quién va a ser el presidente, ¿no? O la presidenta. ¿Quién va a ser? Entonces, ahorita estamos en un momento de incertidumbre, pero de repente necesitas tomar decisiones hoy, decisiones que van a ser determinantes para la continuidad de tu organización. Y tú tienes que tomar decisiones con tu intuición, ¿no? Y la intuición es una suma de experiencias, juicios y sentimientos del pasado. Y eso te permite, pues, tener, digamos, cada vez más experiencia y más tacto para la toma de decisión, ¿no? ¿Cuándo más se utiliza? Casos donde hay pocos antecedentes, ¿no? A mí me pasa mucho en el fútbol femenino. Tenemos pocos antecedentes de cómo tener un club de fútbol femenino en el Perú, ¿no? ¿Cómo profesionalizar el fútbol femenino en el Perú? No hay antecedentes. No hay a quién seguir. Y nosotros muchas veces tenemos que tomar decisiones en base a la intuición. Pero la intuición se va ganando a través de experiencias, a través de situaciones que te van pasando en el tiempo y que te permiten pues, tener ese tacto y poder identificar, ¿no? Si claramente era oportuno abrir el Alejandro Villanueva para una nota de azul o no era oportuno, porque de repente se abría el estadio y no iba nadie, ¿no? Entonces, son decisiones que uno tiene que tomar que no habían otras experiencias, ¿no? La primera vez que nosotros abrimos el estadio para una noche blanqueazul, no habían experiencias previas, no teníamos idea si iba a ir una persona o iban a ir 15.000, ¿no? Y es importante pues ahí tener ese tacto y tener esas sensaciones para poder tomar decisión. ¿Cuándo más? Cuando es necesario elegir entre varias alternativas posibles, ¿no? Tienes varias opciones, varias alternativas, ahí es la intuición. Y esa sensación para decidir entre una u otra. A ver, siguiente.
Aquí vamos a hablar de la adaptación al cambio, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que el cambio es constante y entender en qué tipo de empresa nos queremos convertir va a permitir que esta adaptación esté en línea a lo que yo quiero para mi organización. Y vamos a hacernos distintas preguntas, ¿no? ¿Estamos en las áreas adecuadas? ¿Debemos reestructurar nuestra empresa? ¿Qué nuevos competidores ingresan en nuestra industria? ¿Qué estrategias debemos de seguir? ¿No? Estas son todas las preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué estrategia, eh, cómo están cambiando nuestros clientes, ¿no? Tenemos que entender y son preguntas que tenemos que hacernos de manera constante para poder mirar el futuro. ¿Y cómo miramos el futuro? Planeando lo que va a pasar el próximo mes, planeando lo que va a pasar en el siguiente trimestre, planeando lo que va a pasar en el año, planeando lo que queremos que pase en los próximos 3 años, en los próximos 5, y vamos a tener que ajustar y irnos adaptando a los distintos cambios que hay, eh, que a veces no podemos controlar. Entonces, esto nos lleva al proceso de ejecución y elaboración de un plan estratégico. Y esto es lo que nos va a guiar en el camino de todo el curso, ¿no? ¿Cómo formulamos la estrategia? Y acá seguramente los que han estudiado gestión ya deben haber visto un poco de esto, ¿no? De cómo formulas una estrategia. Y acá vamos a hacer un repaso de todas las necesidades y todo lo que necesitamos para poder cumplir con el proceso de ejecución y elaboración de un plan estratégico. Entonces vamos a empezar con la formulación. Y la formulación de la estrategia es lo más importante. Hacer el análisis, entender. En la medida que ustedes tomen más tiempo al análisis y a la formulación de la estrategia va a tener un mayor grado de éxito, porque quiere decir que estamos analizando todas las variables posibles para asegurarnos de que las estrategias que nosotros definamos, que sean alineadas a nuestros objetivos, sean las mejores decisiones que nosotros tomemos. Entonces, vamos a hablar de la visión, vamos a hablar de la misión, vamos a hablar del FODA, de los objetivos, de las estrategias, ¿no? Y acá vamos a tomar decisiones sobre los negocios a ingresar o no ingresar, si tenemos que hacer una distribución de recursos, si necesitamos expandir o diversificar nuestras operaciones, necesitamos entrar a mercados internacionales o mantenernos en un mercado local o de repente irnos a otras regiones, provincias, ¿no? Vamos a fusionarnos con otra empresa, ¿no? O formar una empresa propia, ¿no? Son preguntas, ¿no? Y decisiones que nosotros vamos a tener que ir resolviendo dentro del análisis de la formulación de la estrategia. Y luego vamos a trabajar la implementación de la estrategia, ¿no? Que es la motivación para poder ejecutar todo lo planificado, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que para cumplir con la estrategia, nosotros tenemos que tener claramente establecidos nuestros objetivos anuales. Y esos objetivos anuales tienen que bajarse en políticas que nosotros tenemos que diseñar, procesos y procedimientos, tener claras las funciones de nuestros empleados y cuáles son sus objetivos y los indicadores por los cuales nosotros los vamos a medir, que estos responden a objetivos de la organización, ¿no? Y cómo vamos a motivar a nuestros empleados que tienen que estar alineados a nuestra planificación estratégica y cómo vamos a distribuir nuestros recursos, ¿no? Entonces, toda esta implementación, ¿no? Y esta, digamos, etapa de implementación es el reto de cualquier gestor. Porque, claro, la parte de análisis es la parte de escritorio, la parte de sentarte con tus POSIT, de sentarte con tu equipo de trabajo, de irse un fin de semana y todos los días estar metidos y pensar en las distintas estrategias a tomar, investigar, saber qué está pasando con empresas similares en el extranjero, saber qué están haciendo países cercanos, qué están haciendo en Europa, analizar. Esa, digamos que para mí es la parte más emocionante porque hay muchas oportunidades que es donde tomas decisiones. Y la parte de la implementación es la más retadora, porque ahora todo lo que planificaste, pues lo tienes que implementar y tienes que buscar que suceda y que se alineen los objetivos que tú habías planificado, ¿no?
Y luego pasamos a una siguiente etapa, que es la evaluación de la estrategia, ¿no? Que es una etapa en donde nos permitimos hacer modificaciones, porque nosotros tenemos que hacer una revisión de cuáles son estos factores externos y internos que actualmente se está basando en nuestras estrategias y que han sido modificados por distintos motivos externos y totalmente fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer evaluaciones, entender si el camino que estoy tomando es el correcto y hacer ajustes dentro de los planes operativos anuales que me permitan, pues, hacer medidas correctivas para la mejora de la toma de decisión. Entonces, este es el proceso que nosotros vamos a trabajar. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en el análisis y vamos a trabajar toda la parte de formulación de la estrategia. A ver, vamos a la siguiente. Entonces, este es el camino que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a empezar con el paso uno, que es la declaración de la visión y misión. Esto lo vamos a ir trabajando en grupo, ¿no? Ustedes tienen que tener claramente su visión y misión desarrollada, porque la visión y la misión es lo que nos va a permitir eh, establecer el camino hacia donde queremos llegar. Luego vamos a trabajar las auditorías externas e internas, ¿no? En donde vamos a entender qué pasa en nuestro mercado, qué pasa con todos estos actores externos que impactan mi organización. Vamos a tratar de entender qué pasa también dentro de mi organización, cuáles son los recursos claves. Y ahí es donde vamos a hacer un análisis de toda la auditoría interna. Luego vamos a pasar al paso 4, que es establecimiento de objetivos a largo plazo. Luego al paso 5, que es creación y selección de la estrategia. Luego el paso 6 que es la implementación, y el paso 7 que es la medición y evaluación del rendimiento, ¿no? Entonces, esta parte de formulación es la que vamos a hacer práctica en clase. Esta parte de implementación de la estrategia y la evaluación de la estrategia va a ser más teórica, ¿no? Porque no es que nos vamos a poner a implementar un negocio real, ¿no? Pero sí lo vamos a trabajar de manera teórica para que ustedes lo puedan entender. Entonces, empezamos con la declaración y la misión. Yo les dejé una lectura para que ustedes puedan eh, entender cuál es el enfoque que queremos trabajar con la declaración de la misión y la visión. Yo les voy a pasar ahorita un link para poder trabajar el control de lectura que vamos a hacer a continuación. María, te voy a pasar el link para que tú se lo puedas pasar a los chicos y se van preparando para el control de lectura que vamos a tener en los próximos minutos. Es muy simple, es mucho de criterio también, así que no creo que van a tener ningún inconveniente para poderlo desarrollar. Eh, ahí te lo estoy mandando, María, por WhatsApp. Vamos a darnos un tiempo. Ahorita son las 7:48. A las 7:50 vamos a empezar con el, el formulario. Es un form súper rápido para marcar, así que recontra sencillo. Y van a tener 10 minutos para poder elaborar el formulario. Entonces, porfa, todos atentos. Ya le pasé a María el form. Sí, sí, Porfa, sí, María, pude avísame cuando ya se consultar. los has compartido en el grupo. Ah, ya, ok, se los voy a convertir en el grupo ahorita. Sí. Y también los voy a poner acá en los comentarios, ¿ya? Para... Ya está, compartido a través del grupo y son 7:52. Ok, damos 10 minutos Ujú. hasta las 8:05, ¿ok? Chicos, mientras abren el formulario, ¿no? Y se van acomodando, hasta las 8:05 les damos para que puedan ir llenando el formulario y vamos a hacer unos breves comentarios. Quiero que ustedes participen y me cuenten pues respecto a la lectura que han realizado. Así que les damos unos minutitos para que vayan llenando el form.
Es súper reveladora.
2 minutos, chicos, para cerrar el form. Así que van terminando. Listo, chicos, ya estamos con el tiempo. Procedo a cerrar el formulario. Listo. Bueno, seguramente van a escuchar algunos ruidos, pero estoy justo en Arequipa y hay un banderazo afuera porque estoy con el equipo femenino, así que estamos en las previas del partido del día de mañana. Espero que no se logre escuchar las bombardas y los ruidos para que ustedes puedan recibir la clase con tranquilidad. A ver, ya han terminado todos de llenar, me parece que están casi todos los que han llenado el formulario. Em, Quisiera escuchar algunos comentarios en relación a la lectura. A ver, vamos a escoger. A ver, a quién saco para que haga algunos comentarios de la lectura y sus apreciaciones? Y en realidad, pues, hay un pequeño resumen, ¿no? Y los puntos que más han calado en ustedes sobre lo que han leído el día de hoy. A ver, vamos a sacar a alguien. Laura, cuéntanos, ¿qué te pareció la lectura? Eh, ¿Qué es lo que resaltas de lo que has leído ahora último? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, buenas noches. ¿Me escucha bien? ¿No hay ningún problema con el audio? Genial. Sí, te Bueno, escuchamos.
Con respecto al tema de la lectura, en realidad me pareció muy, muy interesante. Tiene, creo que de por sí, en este caso el autor, que es Ramón, hace un análisis bastante amplio. Me gustaron mucho los ejemplos de Tesla de Patagonia. Y creo que lo que me quedó más marcado, creo, en todo esto fue que señalaba mucho que una aspiración sin estrategia era un simple deseo y que una estrategia sin aspiración, pues obviamente a lo largo del tiempo no se iba a poder sostener porque obviamente carecía de la energía necesaria, ¿no? Para poder continuarlo. Y creo que eso fue lo que en cierto punto me marcó más, ¿no? Eh, Porque apela mucho a un tema de compromiso emocional. Y esto creo que va para todo, no solo para el tema de una empresa como tal, o una federación o lo que fuera, sino también en el ámbito personal, porque al fin y al cabo considero que nosotros somos nuestra propia empresa. O sea, uno como ser humano es una propia empresa. Entonces aquí es donde también me gustaron los ejemplos de las organizaciones, porque si bien eso sale como si fuera obviamente va embarcado a un negocio, como digo, repito, ¿no? Somos nosotros una propia empresa, entonces el primer negocio somos nosotros y sí me movió mucho eso, me gustó esa parte de la lectura. Genial, gracias Laura. A ver, Daniel García, cuéntanos, ¿qué te pareció la lectura? ¿Qué rescatas de la lectura? Hola, sí, sí, ¿qué tal? Sí, sobre la lectura he visto que se enfatiza bastante en la relevancia de las aspiraciones personales y organizativas, como de la estrategia y el rendimiento empresarial. Y he visto que se presentaron ejemplos que ilustran cómo las organizaciones pueden utilizar sus misiones y las visiones para guiar sus decisiones y, bueno, sus acciones. Además que se ofrece un marco para analizar el impacto de estas aspiraciones en el éxito de una organización. Ah, sí, sí, tu micrófono. Ahora sí, gracias Daniel. Muchas gracias por el comentario. Pasamos con Lorena. Lorena, cuéntanos, ¿qué te pareció? Hola, sí, sí, ¿qué tal? Sí, o sea, me pareció muy interesante porque, claro, uno cuando piensa, digamos, o al menos yo lo manejaba así, ¿no? En tema empresa es como un poco más usar la cabeza, pero aquí me di cuenta que el tema de aspiración o lo emocional importa mucho, ¿no? Entonces, siempre cuando uno te habla de empresa te dicen la misión, la visión, los valores, y aquí te explican, o sea, cuán necesario es. Y todo el tiempo que estuve revisando la lectura, estuve tratando de ver o de ver la manera de cómo conectarlo más o menos con el proyecto que estamos trabajando, ¿no? O sea, cuál sería nuestra visión, porque habla mucho del tema de la dimensión motivacional, que viene a ser como que el corazón, la dimensión estratégica, que viene a ser un poquito más como que la cabeza, y bueno, que todo eso se termina fusionando. Eso me pareció lo más interesante, ¿no? O sea, la conexión de ambas que termina siendo importante para el crecimiento de una empresa como tal. Genial, Lorena, es correcto, ¿no? Entonces, el reto de ustedes es cómo transformamos toda esta información que hemos recibido en la lectura y cómo lo trasladamos al proyecto que ustedes están desarrollando, ¿no? Incluso, como lo comentó Laura, ¿no? Sus propios proyectos de vida también pueden estar, digamos, relacionados a esta metodología de trabajo, ¿no? Pero enfocándonos específicamente en sus proyectos, ustedes tienen que tomar todos esos ejemplos, entender la importancia de los valores, ¿no? Dentro de la organización para poder eh, dirigirnos y llevarnos esta visión y misión que nosotros queremos construir de nuestras organizaciones. Entonces, vamos a pasar al lado práctico de esta clase para que ustedes se puedan reunir con sus grupos y puedan empezar a trabajar el Excel que María les ha compartido. Ese Excel tiene distintas pestañas. Vamos a empezar a trabajar dos pestañas en esta sección y vamos a ver cómo vamos avanzando. Vamos a empezar con la pestaña de modelo de negocio y luego vamos a trabajar la pestaña de misión y visión. Ahora, importante es para poder avanzar que ustedes ya tengan cerrado su proyecto. Ya me ha pasado en cursos anteriores que nosotros tenemos 6 clases, que están en la clase 4 y todavía no tienen claro
cuál es el proyecto que van a hacer o se están separando de su grupo y están entrando a otro grupo o quieren trabajarlo solo y todavía no encuentran la manera y en verdad es un volumen bastante grande para mucha información para trabajarlo de manera individual. Entonces, yo les recomiendo que si es que aún para esta clase no tienen claro el proyecto que van a desarrollar y que tenga un modelo claro de generación de ingresos, ¿no? Ustedes tienen que tener claridad de cómo van a ganar plata y de qué manera la van a gastar para poder generar valor, ¿no? Y tener clarito el valor que van a generar. Entonces, vamos a ir separándonos en grupo. Yo voy a ir pasando grupo por grupo para entender su proyecto, para asesorarlos y guiarlos en esta metodología de trabajo que nos va a llevar a obtener la planificación estratégica de nuestra organización. Entonces, María, por favor, divídelos a todos en grupo y yo los voy a ir visitando grupo por grupo. María, ¿nos avisas si todo bien con la división de los grupos? Ahí está, ahora sí. Chicos, ya están las salas creadas, por favor, únanse a las salas, acepten la notificación para que cada uno vaya a la sala que le corresponde. A ver, Carlos, Gianluca, Jean-Pierre, Kenji, atentos a la computadora o al celular para que se puedan unir a sus grupos. No me ha Wendy salido también, una ¿que salió? notificación. Sí, 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 a mí No, no. tampoco, recién me sale a mí. Jean-Pierre, ¿te salió? No, por ahora no. ¿A qué grupo eres, Jean-Pierre? Soy con Harold y con Paul, el Con grupo de ajedrez, baja masificación de ajedrez. Harold y Paul, ya, la sala Ya 5. me salió el Ya, notificación. perfecto. Genial. Christian, Wendy, únanse a su grupo. Cristian Salazar, ahí está. Y listo, ya están todos asignados. Perfecto. Listo, vamos regresando poco a poco. Ya se van sumando cada vez más todos los chicos que estaban repartidos en cada sala para darle un cierre a la sesión del día de hoy. Listo, ya estamos todos.
A ver, súper interesantes los proyectos que he podido ver el día de hoy. Hay algunos que tienen que hacer ciertos ajustes, recordar lo importante del modelo de negocio, que el valor que ustedes generen tiene que ser retribuido económicamente. De esta manera, buscar que su organización sea sostenible en el tiempo y escalable. Escalable quiere decir que tenga una proyección de crecimiento. Entonces, eso es importante. Y para tener proyección de crecimiento quiere decir que tienen clientes potenciales, distintos tipos de clientes, que va a permitir que su organización o su proyecto siga creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, es súper importante darles ese enfoque. A veces la pasión y ver la problemática nos jala a tratar de resolver el problema sin pensar en si va a ser este proyecto sostenible o no. Pero por eso todos ustedes están acá para buscar darle un enfoque profesional, empresarial y de esta manera tratar de buscar la sostenibilidad de todas las organizaciones deportivas que estén en un futuro y hoy todos los proyectos que ustedes estén proponiendo. Siempre nosotros tenemos que mirar en relación a la generación de recursos. La forma que el deporte peruano crezca es cuando nosotros encontremos la manera de generar recursos propios para nuestras federaciones y para nuestros clubes. Encontrar la forma que nuestros clientes vean el valor de los servicios que nosotros estemos dando. De esta manera cada vez tengamos más clientes y tengamos más ingresos y se haga sostenible en el tiempo nuestro proyecto, nuestra organización. Entonces, ese es el gran reto del deporte. El gran reto del deporte profesional es poder hacerlo sostenible y generar los suficientes ingresos para hacer cada vez clubes más grandes, organizaciones más grandes, federaciones más grandes, con mayor número de participantes y por ende mayor número de ingresos. Entonces, los dejo con la sesión del día de hoy. Em, Muy bien, muchos proyectos, muy buenas ideas. Yo creo que hay bastantes soluciones que se pueden dar y sí es importante apegarnos a la estructura y al modelo de negocio perdón, al modelo de planificación que estamos generando. Paul, ¿quieres comentar algo? Sí, 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 algo rápido. En mi grupo Sí. quedó pendiente definir el trabajo como tal. ¿Crees que te lo podríamos enviar por correo quizás para que nos des tu opinión sobre Sí, esto? sí, no hay problema. Mándamelo por correo y nosotros lo vamos revisando. Ya, Pero sí es gracias. importante que esté clarísimo cómo generas ingreso, cómo Ujú. generas valor, Ok, ¿ok? perfecto. Para que ustedes puedan avanzar rápido. Listo, chicos. Una gran sesión el día de hoy, muchos aprendizajes y a seguir pensando en cómo profesionalizar esta industria. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao, Bueno, Chao, gracias. chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias.